Hola amigos, para todos un saludo de altura. Este es su canal Electroreparaciones LMC, con el gusto de poder compartirles un nuevo video que espero les sea de utilidad, espero les guste, así que bajamos y comenzamos. Bien amigos, el saludo para todos, amigos suscriptores, amigos de YouTube, que Dios los tenga con bien, que tengan paz, trabajo, salud y mucha prosperidad, pues de parte de Electroreparaciones LMC. El saludo y el agradecimiento a todos los que nos visitan, a todos los que nos comentan, nos hacen sugerencias, pues claro, muy agradecidos de todo eso. Y entonces eso nos motiva obviamente a continuar aportando nuestras compartiendo nuestras experiencias con ustedes, porque sabemos pues que al igual que nosotros en algún momento también a ustedes les puede ser de mucho valor el disponer de esta clase de información. Así que dándole continuidad a la serie de videos sobre lavadora de dos tinas de electroreparaciones LMC, esta vez vamos a hablar de un tema, de un problema, de un fallo que se da en las lavadoras de dos tinas relacionado con la parte de centrifugado. Se trata de que cuando ponemos a centrifugar la lavadora, a exprimir o luego del lavado pasamos a la parte centrifugado y resulta que cuando ponemos a funcionar el centrifugado, el balde de la lavadora empieza a girar lentamente y a sacudirse hacia los lados, a golpear, haciendo un golpeteo por las paredes internas de la tina de centrifugado. De manera que no permite que el balde acelere y incluso vean lo que sucede. Desgaste por la fricción que se produce entre el balde y las paredes internas de la tina de centrifugado. El balde no es estable, tampoco acelera y lo que hace es golpear y golpear y golpear, sobre todo en el inicio, si es que logra salir del inicio, ¿verdad? Si no, pues en la mayoría de los casos se queda en eso y golpea y no acelera. Entonces, un problema que está relacionado precisamente, aunque parezca difícil de creer, está relacionado con el drenaje en la parte de lavado. Vamos a ver de qué se trata. Ok, lo que estamos viendo acá es el sistema de drenaje de la lavadora de dos tinas. Vemos acá que tiene la tubería, el tubo que sale de la tina de lavado y el que sale de la tina de centrifugado se juntan en este sitio y luego salen por una manguera. Ok, ¿qué sucede entonces? ¿Por qué les decía que el problema del centrifugado se genera el origen, digamos, la causa, el inicio de este problema está en la parte del drenaje? Bueno, por una sencilla razón, vean, la forma en que está en este momento la manguera es la forma correcta para que se realice el drenaje de manera adecuada. Como podemos ver, el nivel de los tubos, perdón, el nivel del fondo de ambas tinas es superior al nivel de la manguera, no al contrario, ¿verdad? De esa manera el agua por gravedad va a caer y va a salir por la manguera sin ningún problema. Pero ¿qué sucede cuando el nivel de la manguera, en algún punto, el nivel de la manguera se iguala o supera al nivel de la tina? ¿Ok? Vean qué situación más curiosa. Tenemos un tubo de drenaje por ahí en el piso del área donde está la lavadora. Un tubo por donde sacamos el agua. Ese tubo normalmente va en posición vertical, digamos, hacia abajo. Entonces la costumbre es colocar la manguera de esta forma. Introducirla en el tubo y vean lo que pasa con la manguera. ¿Ok? Empieza la manguera a agarrar altura. Empieza por allá abajo, en un nivel bajo, y luego empieza a subir por acá. Y en algunos casos, esa manguera está un poco por arriba del nivel del fondo de las tinas. Ya nos hemos encontrado con este problema varias veces. Incluso no lo detectamos a tiempo y viene la propietaria o el propietario de la lavadora con el problema ya en la parte del centrifugado. Ok. Otro problema que puede darse es obstrucción en la manguera o en la tubería de drenaje, lo que no permite que el agua salga libremente. Vamos a ver entonces, para irle dando forma a esto, cómo es que se va a generar el problema. Bueno, aquí tenemos agua en la tina de lavado y vemos que en la tina de centrifugado no hay agua, está totalmente seco. Ok, nosotros vamos a elevar, así nada más para simular la falla y
compartirles, ¿verdad? La situación que se puede generar y la solución que podemos darle, que es bastante frecuente, ¿verdad? Entonces, tapamos, perdón, puede ser que tapemos con algo. Si usted quiere, podemos tapar con algo el tubo o de la manguera para que el agua no salga, para simular que está taqueada. O bien levantamos la manguera por arriba del nivel de la tina, que es otra situación que se da con bastante frecuencia. No debería ser en este tipo de lavadoras que no tienen bomba. Las que sí pueden hacer un poco más alto el nivel de la manguera es cuando la lavadora tiene una bombita que expulse el agua, pero en este caso lo hace por gravedad, entonces necesita que esté siempre hacia abajo para que el agua corra, ¿verdad? Impulsada por la gravedad. Entonces, en este caso, para simular la falla, vamos a ver qué pasa cuando la manguera está más alta que el fondo de las tinas, que es lo que estamos haciendo ahí ahora, ¿ven? Ok, entonces activamos el drenaje y vean lo que sucede. El agua, en lugar de salir hacia el área de lavado, perdón, hacia el área de la tubería, por encontrarse taqueada la manguera o porque la manguera está más alta que el nivel de las tinas, el agua tiende a venirse hacia el área centrifugado. Como pueden ver, ahí viene subiendo el nivel, subiendo el nivel, subiendo el nivel, hasta que llega un momento en que el agua supera el nivel de la empaque o sello de goma. Ok, ven, ahí sigue ingresando agua. Ahí incluso estamos simulando el fallo de esa valvulita que estamos empujando con el desatornillador. La vamos a ver ahora más adelantito. ¿Y qué pasa cuando el agua llega a un punto? Vean que ya la valvulita bloqueó el agua, ¿verdad? Ya no ingresa más agua. Esa valvulita tiene que estar en buenas condiciones. Lo vamos a ver ahorita cuando saquemos otra vez el agua. Tiene que estar en buenas condiciones para que el agua no ingrese acá. Y ese es el problema, el ingreso de agua cuando esa valvulita se daña, o cuando la manguera se taquea, o cuando la manguera está más alta que el nivel del fondo de la tina. Si el agua llega a superar este nivel, el agua se va a ir por acá, porque como podemos ver, ya el retenedor aquí en el centro se ve oxidado, ya no está funcionando bien. Entonces, si el agua se va por acá, va a caer al motor, va a mojar el motor, que está energizado y es peligroso por una electrocución. De por sí ya eso es un problema muy serio. Además de eso, por el giro del motor va a salpicar las paredes internas del gabinete metálico, conllevando a que con el tiempo se derrumbe, se oxiden. Va a generar una inundación en el área donde está la lavadora, y lo peor es lo que vamos a... Bueno, lo peor no, sino una de las consecuencias, que es la que genera el golpeteo del balde cuando se hace el centrifugado, es una de las consecuencias que trae esto. Ahora lo vamos a explicar por qué. Ok, vamos a botar el agua. Entonces, vean entonces qué pasa cuando la manguera está libre, no está taqueada, y que aparte de eso está a la altura adecuada. En ese caso, el agua corre libremente. Ok, ahí vemos cómo el agua va bajando nivel. El agua que había tanto en la tina de lavado como en la de centrifugado van bajando nivel y se va drenando. Ok, vemos que esa valvulita que hay ahí, esa pieza de hule, permite que el agua salga libremente del área de centrifugado, pero como pudimos ver hace un momento, no permitía o no permite el ingreso de agua. Permite la salida, pero no el ingreso de agua. Ok, entonces esa es la forma en que debería ser de manera adecuada. Ahí vemos cómo está terminando de drenar el agua de la parte de lavado. Ok, ahí terminó ya el drenaje, porque la manguera está con un nivel muy inferior a el fondo de ambas tinas. Ya vimos que cuando la manguera está un poco arriba del nivel de las tinas o está taqueada, el agua, incluso cuando la manguera es muy delgada, ese es otro detalle, hay que poner la manguera de tipo adecuado, o que no esté aplastada, que no tenga nada que obstruya el libre paso del agua, para que el agua no se devuelva a la parte de centrifugado, generando que el agua ingrese por acá, y con el agua con jabón con el tiempo va lavando el lubricante que hay entre el eje y ese orificio. Cuando ya no hay lubricante, el eje se reseca, la fricción empieza a generarse y por lo tanto conlleva al recalentamiento del eje. Una vez que el eje se recalienta por estar incrustado en el fondo, en el fondo del balde, que es de plástico, si esto se recalienta, el material de plástico tiende a ablandarse en alguna medida. No tiende a derretirse, pero sí a ablandarse, de modo que este balde con ropa
incluso sin ropa, por el peso que él mismo tiene, va a inclinarse hacia un lado, haciendo que cuando el material se enfríe, el eje quede levemente inclinado. Y cuando el eje se inclina, aunque sea medio milímetro, eso va a hacer que se salga de su centro de gravedad. Por lo tanto, cuando lo ponemos a centrifugar nuevamente, viene el problema. Como el eje ya no está en su centro de gravedad, entonces va a empezar a hacer esto, porque él está torcido. A medida que el motor le va poniendo velocidad, va haciendo esta vibración y hace que golpee en las paredes internas de la tina de centrifugado. ¿Ok? Así de sencillo, señores. Es importante, vamos a ver ahora un poco más del video, pero sí, el consejo es ese. Importante mantener las mangueras al nivel adecuado, que es por abajo, así como lo vemos ahora, por abajo del nivel de las tinas. ¿Ok? Las tinas están aquí arriba y la manguera sale libremente donde puede ir al tubo de drenaje de la casa, no sé. En este caso lo hicimos así al aire libre para poder hacer el video. Entonces, esa es la forma en que tiene que estar la manguera, tiene que estar libre, no tiene que tener obstrucción de nada, tiene que tener el diámetro adecuado para que el agua corra con libertad. Y importante, esta valvulita, ese sello de hule que vemos ahí, no debe faltar, porque como pueden ver, ella te permite la salida de agua, pero no permite el ingreso, y fue lo que vimos hace un momento. Y cuando no ingresa agua aquí, podemos estar tranquilos. El agua que sale producto del centrifugado no le va a hacer mayor daño a esto, porque no es gran cantidad como cuando viene saliendo del área de lavado y tiende a inundar esta parte, haciendo que el agua salga por acá y todo lo que ya hablamos, ¿verdad? Vamos a ver entonces un poco más esta situación en lo que sigue a continuación. Aquí, como podemos ver, el sello o el empaque de goma que se encuentra en el fondo de la tina de centrifugado empieza ya a dar indicios de deterioro. Vemos que hay óxido. Esa parte que vemos ahí es un muelle en forma circular que lo que hace es apretar al eje del balde o del tambor de centrifugado para sellar, digamos, presionarlo y evitar que el agua se vaya por entre el espacio que pueda generarse, y que como consecuencia pueda caer esa agua abajo directamente al motor, causando ya pues las consecuencias de las que en algún momento hemos hablado. Ya este sello, empaque de goma con ese problema, pues ya podría generarnos fuga de agua hacia el motor de centrifugado. Sin embargo, en condiciones normales, digamos, si el agua que cae por acá es producto del centrifugado, como podemos ver, el fondo del balde tiene una forma de rampa, va haciendo un círculo, pero cada vez más hondo, hasta que el agua se va por ese orificio. El agua normal que sale como producto del centrifugado no va a inundar. En condiciones normales no va a inundar la tina del centrifugado. Entonces, por acá difícilmente, por agua de producto del centrifugado, difícilmente va a haber aquí una fuga hacia abajo, aunque podría generarse, pero una cantidad muy mínima, ¿verdad? La cantidad de agua que puede darse con en mayor cantidad, el agua que salga por aquí, es el agua que ingrese por ese orificio. ¿Ven? Es importante, por lo tanto, que la manguera de lavado, perdón, la manguera que drena el agua de la tina de lavado, esa manguera tiene que estar totalmente libre, no puede estar obstruida. Igualmente la tubería no puede estar obstruida. ¿Qué sucede si la tubería está obstruida y la manguera está más alta que el nivel del fondo de la tina? ¿Qué sucede? Que el agua va a buscar a salir, obviamente, pero necesita subir un poco más de nivel, un poco más de altura, para poder superar la altura que podría tener la manguera, ¿verdad?
Entonces, ¿qué sucede? Que mientras el agua encuentra ese nivel, va subiendo de nivel aquí también. ¿Ok? Mientras el agua va intentando encontrar el punto de salida y superar ese nivel que tiene la manguera, entonces lo que va a hacer es inundar. ¿Ok? Este balde, esta tina. Y si esa manguera está muy alta, entonces, ¿qué va a suceder? Que el nivel va a llegar a un punto en que se va a derramar por aquí si ya este sello está deteriorado. ¿Ok? El deterioro de este sello hace que, como pueden ver, se oxide esta parte. La grasa o el lubricante que hay en este punto, que lubrica el eje del balde y ok, aquí tenemos el eje del balde. Si entre este eje y aquel orificio que se ve abajo no hay lubricante, ¿qué va a suceder? Que el eje se va a recalentar. Ok, ahí se va a generar una fricción que va a generar recalentamiento, y como el motor está girando a alta velocidad, la temperatura que puede alcanzar por producto de la fricción va a ser elevada. Ok, ¿qué va a suceder entonces? Que producto de la temperatura se va a recalentar la base del eje, perdón, la base del balde donde va el eje. Entonces, cuando nosotros paramos de centrifugar, por el peso de la ropa y por el peso del mismo balde, y como como este fondo está caliente, el material se debilita. Cuando el material se debilita y el balde queda, digamos, en posición de reposo, puede que quede un poco inclinado hacia un lado, porque es lo normal, ¿verdad? Recuerden que el balde pesa un poco por sí solo, más la ropa que pueda tener, si le dejan ropa. Entonces lo que va a suceder es que el eje se va a torcer. El eje va a perder su alineación. ¿Ok? Y un eje desalineado, lo que va a suceder es que en el próximo centrifugado lo que va a suceder es esto. Él empieza a buscar, a tambalearse con el giro, porque ya él no está en su centro, ya él está desalineado. Entonces vas a tener una sacudida brusca de la máquina al centrifugar. Una sacudida que puede hasta romper la tina. Incluso no te va a permitir que el motor acelere, porque ese golpeteo genera una fricción acá en las paredes de la tina, y lo que hace es frenar el balde, y no va a salir nunca de golpear y golpear y golpear. Entonces, una de las recomendaciones para evitarse este problema de que el eje se incline hacia un lado, pierda su centro de gravedad, producto del debilitamiento del material por temperatura generada por esta fricción de la que hablamos ya. Entonces, para evitar eso, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, la manguera tiene que estar muy abajo, digamos, unos centímetros más abajo, nunca más arriba. Nunca más arriba del fondo de las tinas, de ninguna de las dos tinas. Siempre tiene que estar la manguera por abajo del nivel de ambas tinas. Tiene que estar libre, no puede estar obstruida, para que el agua salga libremente y no tenga el agua entonces que buscar cómo ingresar por este orificio. Si el agua se devuelve porque la manguera está muy alta o porque está obstruida, entonces el agua va a tratar de ingresar por este orificio. El orificio de salida de la tina de centrifugado, como pueden ver, tiene un sello de hule. ¿Lo ven? Él abre para que el agua salga, pero se cierra cuando el agua intenta ingresar del área de lavado hacia el balde de centrifugado. Esta válvula, esta pieza de hule que vemos acá, se encarga de permitir que el agua del centrifugado salga libremente, así sea en poca cantidad o en gran cantidad. Sale libremente porque ella, por gravedad del agua, se lleva, obliga a esta pieza de hule a cerrarse, a abrirse, y permite la salida hacia el tubo de drenaje. Pero cuando hay agua que intenta ingresar de este orificio hacia acá arriba, hacia adentro, ella, empujada por la misma agua, se cierra. ¿Lo ven? Se devuelve por sí sola, pero cuando le llega agua, igual la misma agua, la presión del agua hace que se cierre, entonces impide el ingreso del agua. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para evitar que ingrese agua al balde de centrifugado? Bueno, uno, que la manguera esté más abajo, siempre más abajo del nivel de ambas tinas. Dos, que no esté obstruida. 3, que la manguera sea del diámetro adecuado, porque ya nos hemos encontrado con casos que le ponen una manguerita muy delgada, entonces el agua es tanta en esta tina de lavado
el agua llega a ser tanta en la tina de lavado que la manguera no es suficiente. Entonces el agua tiende a buscar a nivelarse de la tina de lavado a la tina de centrifugado, ingresando por este orificio, que en muchos casos, no sé por qué, le quitan o no trae esta pieza. Yo he encontrado varias lavadoras que no traen esta pieza, no la tienen, no sé si es que se la quitaron o que esa pieza tiene que estar funcionando en óptimas condiciones, ¿ok? De esa manera evitaríamos que el agua ingrese a este sitio, inunde el fondo del balde, y si ya este orificio, si ya este retenedor está en vías de deterioro, entonces eso haría que el agua pase hacia abajo, lava el lubricante. Al no haber lubricante y el motor, el balde gira a alta velocidad, lo que crea es una fricción que genera temperatura y al final tiende a torcerse el eje del balde y nos va a hacer este problema, que va a pegar en las paredes de la tina de centrifugado y no va a permitir que centrifugue, porque golpea y golpea tanto y hace una fricción que lo que hace es frenar el balde y dañar la tina. Entonces, señores, esta es la sugerencia para evitarse este problema. Incluso una vez que ha ingresado agua acá y se va hacia el motor, ya entonces se genera el problema de que el motor tiene electricidad, tiene corriente eléctrica, y el agua con corriente eléctrica puede generar una electrocución, puede llevar al riesgo de electrocución a la persona que opere la lavadora. Adicional a eso, el montón de daño que trae, ¿verdad? Se salpica de agua el gabinete metálico de la lavadora por dentro, tiende a oxidarse, el motor también tiende a oxidarse, y el reguero de agua en el piso, ¿verdad? Entonces, la solución es esa, verificar que la altura de la manguera sea por abajo del nivel de ambas tinas, que la tubería no esté obstruida, que el diámetro de la manguera sea el adecuado y que este sello esté bien, ¿ok? El hecho de que haya un leve deterioro acá no significa que ya va a empezar a pasar agua. El agua empieza a ingresar solamente cuando inunda desde el área de lavado, ingresa agua e inunda el fondo, entonces el agua tiende a salir por el edificio que ya puede estar deteriorado. Entonces, esa sería la sugerencia para evitar este daño que a la larga cuesta un montón de plata, ¿verdad? El balde, acá donde nosotros vimos el tambor de centrifugado, una vez que se torció el eje, hay que cambiarlo, ya no hay otra solución, no se puede arreglar, y anda costando alrededor de 45 50 dólares aproximadamente, y a veces no se encuentra el original, entonces hay que recurrir a las adaptaciones y eso también un montón de costos. Entonces con esas sugerencias que le acabo de hacer nos evitamos ese problemita. Bueno, estarle dando mantenimiento frecuente a estas máquinas son de gran utilidad, de gran importancia. Y entonces de esa forma podemos hacer que rindan un poco mejor y que no se vean sometidas a daños o desperfectos innecesarios.